Hola a todas las personas que nos acompañan la tarde de hoy, en esta ocasión sobre un tema que pues nos ha sorprendido porque digamos que fue aprobada en el Congreso la reforma a la Constitución y pues es un tema que tiene que ver específicamente con prisión perpetua, cadena perpetua. Así que vale la pena que en esta ocasión lo revisemos desde el punto de vista jurídico y para eso hemos invitado a tres excelentes personajes. Uno que va a analizar desde el punto de vista dogmático, otro desde el punto de vista de procesal penal y el otro desde el punto de vista constitucional. Un panel buenísimo, de lujo, de categoría de lujo, la verdad, este panel. Bueno, pero antes de presentarlos, quiero yo leerles a ustedes en qué consiste la reforma, porque muchas personas no la conocen y vale la pena, pues ya que no es tan larga, de pronto leerles a ustedes y plantearles en qué consistió la reforma, cómo quedó esta reforma aprobada. Dice así, artículo 34, se prohíben penas de destierro y confiscación. No obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. De manera excepcional, cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir, o sea, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años para evaluar la resocialización del condenado. Y hay un parágrafo transitorio que dice, el gobierno nacional contará con un año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua. Se deberá formular en el mismo término una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas de educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados. Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Asimismo, se conformará una comisión de seguimiento orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el legislativo. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación. Importante haber, digamos, leído este acto legislativo o esta reforma a la Constitución porque justamente vamos a hablar sobre punto por punto de una manera, como ustedes saben, muy charlada, muy a nuestro estilo, muy tranquila, muy informal, con nuestros tres invitados. Empiezo con la doctora Natalia Bautista. Doctora Natalia Bautista es coordinadora, docente, investigadora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesora de Derecho Penal y Filosofía del Derecho, doctora en Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania, y magíster en Derecho Comparado de la misma universidad. Doctora Natalia, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias, Marta, por tu amable invitación a participar en estos encuentros tan interesantes que vienes organizando desde que estamos en esta cuarentena. Mi intervención, como lo habías referido, está más relacionada con lo que es la esencia del derecho penal, la dinámica que existe entre el delito y la pena y sobre todo el tema fundamental que tenemos aquí, que es un problema de fundamentación, ¿no? De fundamentación de una medida, una respuesta del derecho. En primer lugar, pues estamos hablando, como lo hiciste con la lectura de la reforma, de dos delitos. Estamos hablando del homicidio solamente la modalidad dolosa. Digo solamente porque podría haber cosas más, ya vamos a hablar de eso. Y estamos hablando del acceso carnal frente a una persona que es menor de edad como sujeto pasivo, pero esta conducta sí está calificada. Se habla de la violencia, ¿no? Del uso de la violencia o de aprovecharse de alguna condición, digamos, de incapacidad, ¿no? De resistirse. Pero antes de seguir, Ujú. doctora Natalia, quisiera presentar a los otros dos invitados Ok. para entrar como ya en contexto. El doctor Iván Lombana, también compañero de pupitre, porque se me había olvidado decir que la doctora Natalia y el doctor Iván son compañeros de pupitre.
del externado. El doctor Iván Lombana, abogado de la Universidad de Externado, especialista en ciencias penales y procesales de la misma universidad, y fue director de fiscalías especializadas y fiscal durante más de 10 años. Hoy abogado litigante, doctor Iván, muchas gracias por estar aquí. Doctora Marta, muchas gracias por la invitación. Yo creo que este escenario será de bastante importancia y reflexión en un tema de tanta actualidad a propósito de la reforma actual, y además un gusto compartir panel con el doctor Juan Manuel y por supuesto con la doctora Natalia. Gracias. Bueno, gracias. Y por último, el doctor Juan Manuel Charri Urueña. El doctor Juan Manuel es abogado rosarista, especializado en el Centro de Estudios Constitucionales y Ciencia Política de Madrid, España, profesor titular de Teoría Constitucional. Y bueno, si me quedo contándoles la hoja de vida, me quedaría todo el live. Tiene más de 30 años dedicados al estudio del derecho constitucional y en realidad es un referente crítico en la materia con proyección internacional. Doctor Charri, muchas gracias por aceptar la invitación. Doctora Marta, mil gracias por la invitación, gracias a los asistentes, gracias a los colegas de panel. Decir, como decía mi papá, las hojas de vida muy largas, lo que prueba es que uno no dura en los puestos. No, pero no es el caso, no es el caso. Bueno, muchas gracias ahora sí a todos. Bueno, entonces simplemente decirles que como esta es una charla tranquila, digamos más para las personas que no necesariamente son abogadas, pues interesante también conocer desde un lenguaje muy sencillo, pero altamente técnico, pues lo que ustedes consideran, piensan y además, digamos, con cada una de las preguntas que hemos ya diseñado para comprender en sí lo que significa la cadena perpetua y sus implicaciones. La idea es hacerlo pues con digamos, de la manera más científica posible y sin dejo de sesgo, pues, porque finalmente de eso se trata, de hacer un análisis muy, muy sencillo, digamos, en términos muy sencillos. Pero entonces, por eso empiezo tal vez desde el dogma, desde la dogmática, tal vez desde el tema de la doctora Natalia, y es partir de lo básico. Nosotros cuando empezamos a estudiar Derecho nos enseñan lo que son los fines de la pena. Y pues obviamente, teniendo a la experta acá, yo quisiera como preguntarle específicamente respecto a la cadena perpetua, pues explicar, digamos, en términos generales, qué son los fines de la pena, cuáles son, y concretamente la cadena perpetua, ¿a qué fin de la pena corresponde? Sí, bueno, pues primeramente, más allá, digamos, de cuáles son los fines de la pena, tendríamos que identificar qué es lo que está sucediendo aquí, o sea, conceptualmente, qué es la cadena perpetua, ¿no? Y pues lo primero que nosotros tenemos que ver a partir por lo menos del nacimiento del Estado moderno, del concepto de la pena como tal, entendemos primero que es una respuesta a una transgresión en su origen de un derecho personal, que es también el caso de estudio, y estas formas de respuesta, digamos, de cómo respondemos de la mejor forma ante las agresiones, digamos, de los derechos, los bienes jurídicos más preciados, digamos, de la sociedad y del ordenamiento jurídico, pues es un debate que ha dado lugar también a lo que son las teorías de la pena. La cadena perpetua pues es una forma de pena de castigo, sería pues una imposición de un mal seguida de la comisión de otro mal, y la característica particular en cuanto a su origen pues ha sido pensado como una forma, digamos, de castigo perpetua, ¿no? Era la idea, digamos, originaria que acompañase el castigo hasta el último día, el último segundo de la vida del autor penal como tal. Eh, este debate, digamos, de la respuesta del derecho tan drástica como lo es la pena y como lo sería la cadena perpetua, pues tiene su origen en las discusiones acerca, pues en la ilustración de los filósofos ilustrados. Estoy hablando de Beccaria, estoy hablando de Feuerbach, estoy hablando de Kant, estoy hablando de Hegel, y pues existe, digamos, una dinámica, una lógica argumentativa que parte del Justa Leonis y de tratar de justificar o fundamentar una respuesta que sea proporcionalmente o casi que igualmente grave a la conducta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kant hablaba de si la transgresión es referida
a un bien del patrimonio, la mejor respuesta sería, por ejemplo, pues disminuyendo el patrimonio del autor penal o haciendo, digamos, un equivalente casi que simbólico de eso, por ejemplo, obligándolo a realizar algún trabajo forzado, valga la redundancia, si era, por ejemplo, una ofensa, una, digamos, alteración o una lesión al honor de la persona, pues al delincuente debía ordenársele humillarse, decía Kant, arrodillarse y besarle la mano a quien ha ofendido. Y hay un pasaje muy particular en su filosofía, en su metafísica de las costumbres, que es entonces, si ha matado ha de morir, dice Kant, porque no existe un mejor valor, digamos, que logre saldar pues esa disminución o contradicción al valor absoluto, digamos, de la justicia. Entonces, existía ese debate de la pena de muerte que para su tiempo, pues era, estamos hablando del siglo XVIII, la metafísica de las costumbres, siglo XVIII cambió al siglo XIX, con Hegel también, y digamos que era algo normal lo de la pena de muerte, y dentro de esos autores, el que anunció, digamos, una forma distinta de ver el asunto, pues fue Beccaria. Entonces vemos en Kant ese pensamiento a propósito de los fines de la pena, pues es retribucionista, pero de una forma de retribucionismo que es clásico, porque hoy en día tenemos otras formas de comprender, digamos, ese asunto y ese correlato, pero en ese momento se entendía en ese sentido, digamos, primigenio, y poner un mal de igual valor al mal, justa leonis, y Beccaria se aparta, digamos, de esa concepción de la pena y propone, digamos, un fin preventivo, y él decía que pues el derecho lo que debía adoptar serían mecanismos o medidas para prevenir el delito, no esperar a la imposición del mal en ese sentido. No obstante, Beccaria estaba en contra, digamos, de la imposición de la pena de muerte, pero él prefería, digamos, para los casos tan graves como el asesinato, prefería imponer, fíjense ustedes, una cadena perpetua, ¿sí? Condenar al delincuente toda su vida en la cárcel podía satisfacer mejor ese mal cometido. Sería más grave, digamos, para el delincuente, pero también tendría un acto de comunicación simbólica frente a la generalidad. Y ese mensaje de prevención frente a la generalidad, no solamente referida al autor, digamos que al autor potencial, pues está enmarcado, digamos, dentro de las teorías de la prevención general, especialmente negativa, pues que busca intimidar a todos los ciudadanos, y es una advertencia pública, ¿no? De si cometen este delito tan grave, pues pasarán toda su vida en la cárcel, ¿no? Es como la perspectiva a la que se aproximaría, digamos, Beccaria en ese sentido, en ese debate, junto con Feuerbach. Entonces, ahí vemos que en su origen, penas tan drásticas, o qué mejor pena imponer, podrían responder a fines retributivos o a fines de prevención general. En el debate, digamos, colombiano actual, en prensa y lo que los políticos opinan, digamos que no es con el lenguaje técnico penal, pues de la ciencia del derecho penal como tal, pues se confunden muchos fines y muchas funciones, se habla de intimidar al autor, ¿no? A los potenciales autores de este tipo de delitos, estamos hablando del homicidio doloso de menores de edad, estamos hablando del abuso de menores de edad agravado por la forma de comisión. Y digamos que ese sería, digamos, el debate, ¿no? De intimidar prácticamente. Se confunde igual siempre, y si existen estudios en derecho penal, ese afán todavía de venganza, ese afán todavía de retribucionista, de castigar, de tener mano dura frente a los delincuentes, ¿no? Al respecto, sin embargo, me gustaría hacer varias salvedades, o sea, tratando de encauzar un poco la pregunta de los fines de la pena, y es, digamos, tratar de entender un poco la lógica del ordenamiento mismo liberal, porque a partir del sentido de los principios del ordenamiento liberal podemos encontrar criterios materiales que nos permitiría evaluar si esta medida de cadena perpetua es legítima o no, si es proporcional o no. Y lo cierto es que el ordenamiento liberal responde de una manera drástica, o es más estratégico, porque pues hoy en día hablamos más de estrategias que de castigo como tal, ante las conductas que son realmente graves. Y si nosotros leemos, por ejemplo, en la primera, estamos hablando del homicidio doloso, ¿no? Pues dentro del homicidio doloso
pueden caber cualquier cosa, o sea, es una conducta aún que per se o por lo general la mayoría de los ordenamientos jurídicos no la consideran grave. Sí, estamos hablando de un menor de edad, pero en muchos ordenamientos del mundo, como en Alemania, que prevé también la cadena perpetua, en un sentido mucho más técnico y riguroso, pues no la considera todavía tan grave, ¿no? Digamos, para calificar el acto de terminar dolosamente con la vida de alguien, habría que combinar una serie de elementos que va más de la mano de lo que es el grado de la culpabilidad, y estamos hablando de los motivos del acto, ¿no? Y la forma de cometer el acto tiene que ser bárbara, ¿no? Desastrosa, altamente intolerable, para nosotros plantearnos la posibilidad de castigarlo de manera tan drástica como lo sería con cadena perpetua. Ya en el caso del acceso carnal, referido en la reforma, se aproxima un poco más a esa lógica retribucionista que podría llegar eventualmente a legitimarse con los fundamentos, digamos, liberales. Y más allá de eso, pues Marta, y ya me dirás en qué momento hacemos el análisis de derecho comparado y vemos qué tan avanzado estaría, digamos, este artículo o esta reforma constitucional que se propone en la misma materia, ¿no? Si vamos a hablar de esto, ¿cómo sería? ¿No? Y si está ajustado o no al estado de cosas a nivel internacional. Claro, pero digamos que de entrada la conclusión sería que definitivamente sería, o lo que mostraría la cadena perpetua sería un fin retributivo, ¿verdad? Podría ser, o sea, uno podría irse de las dos vías, como está planteado, pero como está planteado de una forma muy simplista, y tendría que yo comentar todas las referencias al derecho comparado para demostrar que esto es muy simple, ¿no? Ya vamos para allá. Pero digamos, después vamos allá. Pero como lo están planteando de esta manera tan simple, podríamos irnos hacia el pasado, hacia el siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y pensar como un Feuerbach, un Beccaria, prevención, intimidemos a la gente para que no cometa este tipo de delitos, ¿sí? A los potenciales autores, prevención general negativa, ¿no? O queremos venganza, queremos mano dura, ¿no? Queremos compensar de una forma drástica la negación al valor absoluto de la justicia. Retribución en un sentido muy clásico, porque hoy en día la retribución se entiende de otra manera, ¿no? De acuerdo. Bueno, y ahí viene entonces la pregunta del millón y la almendra de la discusión, que se la pregunto al doctor Lombana, y además aprovechando su experiencia judicial ya en la práctica procesal penal, si el incremento de las penas, o en este caso, la cadena perpetua que se propone, en realidad cumple con el fin de disuadir al delincuente, o no lo cumple. Digamos, es más por un tema de castigo, como lo planteaba la doctora Natalia, o finalmente, digamos que podría eventualmente ese miedo al castigo generar una disuasión como para que la persona lo piense dos veces antes de. Bueno, bien, antes de responderte de manera concreta a esa pregunta, es necesario hacer un pequeño contexto. Claramente que la reforma recientemente aprobada tenía un propósito loable, que es pues diseñar una política pública para proteger en teoría a los menores víctimas de violencia sexual y asesinato. Y en ese orden, pues nadie podría discutir ese fin. La pregunta es si el mecanismo a través del cual se busca proteger a los niños es el adecuado. Pero haciendo esa salvedad, en punto a tu pregunta es lo siguiente. Más o menos el Código Penal que rige en Colombia fue aprobado en el año, o comenzó a regir en el año 2001. Eso quiere decir más o menos que está próximo a cumplir 20 años. Y en ese lapso de tiempo ha sufrido aproximadamente unas 80 reformas de índole penal o procesal penal, todas en su gran mayoría dirigidas a incrementar penas, a crear nuevos delitos o a restringir beneficios judiciales que hacen más riguroso el procedimiento. Entonces, esta última reforma va de la mano con una práctica o una contracorriente que ha cambiado ese perfil garantista tal vez del código inicialmente aprobado a uno tal vez hoy en día con toda esta cantidad de reformas
peligrosista y que en esencia busca la retribución imponiendo penas para buscar la retribución al delito cometido. En ese orden te respondo, todo parece indicar que no obstante que ha habido toda esa cantidad de reformas, según el propio proyecto o la reforma que se acabó de aprobar, los índices de criminalidad y los índices de impunidad son o peores a la época en que se aprobó el Código Penal. Es decir, que el incremento de penas sostenido a lo largo de estos casi 20 años y ahora con el establecimiento posible de la cadena perpetua, no ha sido un medio que persuada a los futuros delincuentes o a los delincuentes en la comisión de nuevas conductas punibles. Y entonces, en ese orden te respondo tu pregunta. La evidencia indica, de acuerdo a los índices de criminalidad actuales, que el incremento de penas no persuade la comisión de conductas punibles. Y en ese orden, el proyecto de reforma es posible que el propósito de protección loable de los menores pues vaya a ser, la verdad, simbólico. Y por el contrario, y eso si quieres lo evaluamos en otro punto de la discusión, este tipo de reformas o la aplicación de penas desproporcionales podría tener consecuencias adversas para el normal sistema o el normal administración de justicia o de otra índole que pues más adelante las podremos comentar. Pero entonces reitero, el incremento de penas, la evidencia indica, de acuerdo con el propio proyecto, que el índice de criminalidad no se reduce con el aumento de penas. Ok, de acuerdo, súper claro. Pero entonces, digamos que no disuade, pero sí genera otros efectos. Y esos efectos, más o menos, ¿en qué consistirían? ¿Serían efectos adversos al fin que se busca con la pena perpetua, con la prisión perpetua? Bueno, hay algunos que tiene varios efectos. Hay unos de índole procesal, hay otros de índole probatorio dentro de los procesos y voy a intentar organizarlos. Hay, por ejemplo, evidencia que indica que cuando, bueno, o para citar un poco inclusive los fundamentos de la reforma recientemente aprobada. Allí se indica que, por ejemplo, la mayoría de casos, inclusive menciona que el 83% de casos donde los menores son víctimas de delitos sexuales y demás, son consecuencia o son en donde el victimario hace parte del entorno familiar de la víctima. Es decir, puede ser el papá, un familiar cercano, un amigo, que de alguna forma tienen alguna cercanía con la víctima y según el proyecto es del 83%. Eso implica que en algunos casos son los menores y sus madres los que tienen que formular denuncias contra su pareja, es decir, el papá de la niña o el padrastro, en fin. Cuando uno señala penas tan drásticas como la cadena perpetua, dado que el delito se comete en un entorno familiar, es posible que las personas derivadas del lazo familiar no denuncien, porque esto podría pues conllevar a que a un familiar lo condenen a cadena perpetua y rompa cualquier vínculo familiar. Entonces mira que puede tener un efecto contrario a lo que se desea, que es que se denuncien hechos y se investiguen, y es por el contrario que los menores familiares de los responsables y sus madres eviten este tipo de denuncias porque la consecuencia es de una desproporción tal que puede disminuir la denuncia. Otro efecto, digamos, ya de índole probatorio es el cambio de estándares probatorios que ya en la práctica los jueces puedan tener al momento de juzgar delitos como estos. En muchas ocasiones, y la experiencia así lo indica, la Fiscalía se va con las evidencias mínimas para condenar este tipo de situaciones, entre otras porque los delitos se juzgan con a veces inclusive con el testimonio de la víctima y no más. Es el delito privado, el que es el víctima y el victimario, y no hay más testigos y no hay más pruebas. En ese orden, cuando las pruebas son débiles, el juez se puede ver ante el problema que, ante la alternativa de tener que aplicar penas tan drásticas, el estándar probatorio cambie y en ese orden se produzcan absoluciones ante el temor de equivocarse por imponer penas tan drásticas. Entonces, mírate que te he dado dos consecuencias adversas de índole procesal. Hay otros
que inclusive se han anticipado, incluso desde autores, desde la época de Ilustración, de algunos autores que menciona la doctora Natalia, que han anticipado que, y esto es un efecto que en este proyecto o en esta reforma aprobada es bastante delicado, porque pues no sabemos cómo se va a concretar en la ley que tiene que desarrollarlo, pero más o menos la consecuencia de violar a una menor y asesinarla va a ser la misma, de acuerdo con la redacción actual. Hoy en día violarla, pues por supuesto, con las penas actuales es de una pena inferior a si luego de violarla ocurre el homicidio, pues porque es más grave, por supuesto. Si el proyecto iguala la violación y el homicidio, lo que puede dar lugar es que la persona al momento de cometer el delito haga un juicio previo de decir, bueno, ¿para qué dijo vivo a mi víctima si me va a señalar? Y si la pena es igual a violar y a matarla, pues para eso la mato y hago más difícil el ejercicio de la justicia. Entonces mira que por todo orden las consecuencias o los efectos negativos de la reforma se pueden presentar. Y por último, uno que también se ha discutido bastante, y es que los políticos en general en este tipo de reformas, bajo el argumento de que están implementando políticas públicas a favor de los menores y que quieren atacar un problema que sin duda existe y es grave, y es la cantidad de delitos que se cometen contra nuestros menores, pues el problema es que una vez hecha la ley, se crea que la situación se va a solucionar y no se haga nada adicional y las causas del delito permanezcan igual y entonces esto se convierta en simbolismo, ya trabajamos, ya estamos luchando por nuestros menores y las cosas sigan igual y eso es otro efecto perverso. Esos serían en general los efectos, por el contrario, negativos de reformas de esta índole. Bueno, pues doctor Juan Manuel, el escenario es muy complejo, sin embargo, se aprobó la reforma y bueno, y dentro de algunos argumentos que se planteaban justamente las personas que aprobaron la reforma, es que había una ponderación entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con, digamos, los derechos del delincuente y que finalmente primaban los derechos de los niñas, niñas y adolescentes. Pero quiero preguntarle desde el punto de vista constitucional, por supuesto con su conocimiento, sabiduría, experiencia en el tema, ¿cómo se manejaría esa ponderación entre el derecho del delincuente a resocializarse, digamos, si es que podemos hablar de resocialización, y el derecho del interés superior del menor, niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo sería el tema? A ver, doctora Marta, déjeme primero como que fijo mi posición frente al tema con unas, diría, negaciones muy sencillas y contundentes. Yo creo que la cadena perpetua no resocializa, pues es realmente un castigo. Pienso que no persuade, o sea, que no cumple una de las finalidades del derecho penal, que es que quien vaya a delinquir lo piense dos veces. Pienso que es un retroceso del Estado liberal en las conquistas de abolir la pena de muerte y la cadena perpetua. Pienso además que no se compadece con una realidad colombiana muy triste, pero que es estructural en el Estado, y es los altos índices de impunidad. Una de las cosas en que Colombia no ha acertado es en la eficiencia de lograr que comparezcan los responsables de los delitos ante los jueces y que sean efectivamente castigados. Tenemos índices de impunidad muy discutibles, por supuesto, pero que rondan el 90%. Y en este tipo de delitos es más alto. Hay quienes hablan del 97%. Entonces yo pregunto, ¿para qué subimos las penas si no tenemos capacidad de hacer comparecer al delincuente? Y el asunto se pone aún más grave desde el punto de vista práctico cuando vemos los índices de hacinamiento carcelario que superan el 50%. Tenemos las cárceles llenas, sobrepobladas, en condiciones de indignidad. Delincuentes y todos tienen derechos. Y la propia Corte ya hace bastantes años declaró el estado de cosas inconstitucional frente a los centros de reclusión porque no son adecuados. Entonces, mire el problema, no persuade, no resocializa, no sirve, es un retroceso, no los podemos coger y cuando los cogemos no los podemos llevar a la cárcel porque no hay cupo. Entonces desde mi punto de vista, es un absurdo lo que ocurrió en el Congreso. Digamos, inconveniente, antitécnico, ineficiente,
y por eso algunos lo califican de populismo punitivo. A eso le podemos agregar, que ya lo han tocado aquí mis compañeros de panel, pues que se generan unas asimetrías punitivas que violarían derechos de otros. Tenemos que estamos sancionando más estrictamente una conducta por una decisión política y resulta que hay unos delitos que podrían considerarse más graves, como el homicidio, que están sancionados de manera inferior. O sea, tenemos un régimen de penas desproporcionado e irracional. Y eso ha sido una costumbre colombiana porque creemos que los problemas se solucionan incrementando las penas y eso no es cierto. Entonces, generamos además problemas técnicos. Vayamos al tema de la ponderación de derechos y arranquemos con una reflexión elemental que ha hecho la Corte Constitucional y es que no hay derecho absoluto. Todo derecho es relativo y se ejerce respetando los derechos de los demás. En otras palabras, todo derecho tiene que ceder espacio o mermarse ante el ejercicio de los derechos de otros. ¿Qué hacer con las prelaciones, preferencias, prioridades que establece la Constitución, que no solo son los de los niños? Pues que en un caso de un conflicto extremo debíamos darle preferencia o prioridad al derecho que la Constitución está relevando frente al ejercicio de otros derechos, procurando que uno no ceda ante el otro, sino que se realicen, digamos, proporcionalmente, y si el conflicto es de tal naturaleza, pues que haya una cesión de ejercicio a favor del derecho preferente más amplia de lo normal. Pero la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en este escenario es si el derecho preferente de los niños tiene relación con la pena. O sea, si el derecho constitucional se realiza con la mayor o menor pena del delito. Porque yo doy un paso más atrás y diría, pues se realiza con la impunidad. Y entonces ocupémonos de que no haya impunidad de los delitos para que se realice si es que hay una relación directa entre derecho sancionatorio penal y los derechos que establece la Constitución. Sería la primera pregunta que me haría. Para recoger algo que también se ha dicho aquí y es, hombre, en un Estado de derecho, liberal, si se quiere, social de derecho, pues el castigo no es venganza. El castigo lo que busca es resocialización. Lo que busca es evitar que haya aplicación del derecho por propia mano y el Estado es una tercerización para organizar las relaciones sociales, o sea, desvincula un derecho del otro. Pero supongamos que yo estoy equivocado y que se deben ponderar esos derechos y entonces diría la ponderación pues es relativa y llega un momento, para decirlo en términos de prensa, en que entre imponer 60 años o cadena perpetua pues la diferencia es mínima. Y entonces pues el derecho estaba protegido con 60 años de castigo. Y digo, ¿cuál es la diferencia entre 60 años y 65 o 70 o 80 o bueno, o cadena perpetua? Seguramente la hay, pero diría que hay una diferencia marginal. Y me mantendría en la tesis de que no hay una relación directa entre la preferencia del derecho de los niños y la pena. Y déjeme hago una última reflexión que yo sé que es provocadora, pero es para que los del auditorio que no los veo piensen un poco. La Corte Constitucional declaró que en el caso del aborto no se aplicaba el derecho penal en 3 casos. Uno de ellos cuando esté en peligro la vida de la madre. Yo pregunto cómo funciona la preferencia del derecho de los niños frente a la madre en lo que dijo la Corte. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Bueno, entonces ahora eso nos desemboca en este tema del derecho comparado ahora sí, porque pues vemos que hay pues diferentes aristas y ópticas desde donde verlas, pero pues digamos que todo finalmente está apuntando a un cuestionamiento, ¿no? Pero ese mismo cuestionamiento seguramente se lo han hecho en otros países, en otras latitudes. ¿Cómo lo resuelven? ¿Cómo se resuelve en el derecho comparado esta situación específicamente con el autor de delitos sexuales y pues al homicida de menores de edad? ¿Sigo yo? Doctora Natalia, sí, claro. Okay. Doctora Natalia. Okay. Adelante. Bueno,
Claro, aquí cuando uno empieza a analizar cómo se plantearía la pregunta en otros países, pues nos damos cuenta que ese proyecto sigue siendo muy simplista, como lo venía diciendo. Y por ejemplo, pues el caso que pues por razones de formación mejor conozco, pues, es el alemán. Pero pues realmente el caso alemán legislativo pues es mucho más riguroso. El concepto, digamos, mismo de cadena perpetua pues es distinto al matiz que se está haciendo acá, que como lo mencionaba es más de tinte retribucionista, intimidatorio, ¿no? Como los propósitos del proyecto está marcado por eso. Y en el caso alemán, pues existen varias distinciones fundamentales, digamos, hay una tipología de los tipos penales, o sea, como hay una ponderación de la gravedad mucho más rigurosa de los tipos penales que acá. El quantum punitivo, a propósito, lo que estaban diciendo en el panel mis compañeros, el quantum punitivo en Alemania es menor al colombiano, ¿no? Obviamente los medios donde se ejecutan las penas, pues el sistema carcelario es muy distinto, las condiciones son mejores a las de acá, y pues es un estado rico, un estado desarrollado que puede cumplir mejor, digamos, con la ejecución de todas sus medidas de respuesta ante estos fenómenos de transgresión de normas penales. ¿Y por qué hablo de medidas? Porque hay varios sistemas. Está el sistema de la pena, como nosotros lo conocemos normalmente, la pena privativa de la libertad, y tenemos la pena de multa, y además, junto con esos dos tipos de pena, tenemos pues la pena perpetua, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso en el caso alemán, y está también lo que son las medidas de aseguramiento, que nosotros también tenemos acá, pues previstas para personas, autores peligrosos, personas especialmente peligrosas, que en Alemania esa medida de aseguramiento tiene un matiz particular porque va más allá de la peligrosidad, digamos, psicológica, patológica, digamos, de la personalidad, y hay un componente, un plus, que es la necesidad de asegurar, un interés de asegurar la generalidad, ¿no? De mantener la seguridad en un sentido general. Entonces está pensada para autores especialmente peligrosos. Entonces hay una tipología de conductas, hay una tipología, digamos, de bienes jurídicos, unos más graves que otros, hay una serie de respuestas y hay una tipología de autor mucho más diferenciada que la de acá, más rigurosa en ese análisis. Para el caso de la cadena perpetua, ¿qué sucede en Alemania? Ellos dicen, cuando no procede la pena privativa de la libertad, dan la oportunidad de, digamos, de aplicar la pena de cadena perpetua si el tipo penal así lo prevé. ¿Y qué tipos penales, por ejemplo, entrarían ahí? Sería el caso del asesinato, ¿no? Pero, ojo, la palabra asesinato es lo que nosotros en nuestro lenguaje, digamos, de derecho positivo nacional, pues sería el homicidio agravado, ¿sí? Agravado por ciertos motivos, o sea, cuando el homicidio va más allá del dolo. Por eso les decía que la calificación homicidio doloso es muy simple, ¿no? El asesinato es una conducta especialmente grave, ¿no? Donde el autor se muestra una indiferencia y una crueldad tal con la víctima, ¿no? O sea, el grado de culpabilidad es altísimo, ¿no? Y también está el caso, porque también lo investigué, para el caso de abusos de menores, el abuso como tal no tiene cadena perpetua en Alemania, ¿no? Tiene pena privativa de la libertad, pero no cadena perpetua. La cadena perpetua procede solamente cuando la víctima muere, a raíz, digamos, en el marco, digamos, de los hechos. Ahí sí procede. Y la cadena perpetua en Alemania debe ser, digamos, considerada en el momento, digamos, de la sentencia, en casos, lo que les decía, de culpabilidad muy grave, ¿no? Y la primera posibilidad, digamos, de cortar, o sea, la cadena perpetua en Alemania se entiende como una pena indefinida. Y la primera posibilidad de cortar con el cumplimiento de esa pena, ojo aquí, es de 15 años, ¿sí? Entonces, si este autor penal, supongamos un asesino o un violador, lo que decía, una persona que ha violado, ha accedido carnalmente a un menor de edad y ha sucedido como resultado de esa violación la muerte, ¿no? A los 15 años tiene el derecho a pasar, digamos, una solicitud para que se le conceda la libertad condicional. Y si se demuestra que esa persona ha cumplido con los fines de la resocialización, se ha portado bien y no es considerado un peligro para la generalidad, se le concede ese beneficio, ¿sí? Entonces, la excepción en estadísticas en Alemania es que la cadena perpetua acompaña hasta el último segundo de su vida al delincuente, ¿no?
Entonces eso, digamos, como tener ese referente alemán, digamos, donde los mínimos y los máximos punitivos son bajos, ¿no? Donde un sistema carcelario pues es mucho más sofisticado que el de acá y se combina, lo que les decía además, con la identificación de tipos de autores, porque estamos hablando de autores sexuales, de eso no se ha hablado en la reforma y de eso casi no se habla en Colombia. ¿Sí? El autor sexual es un autor particular, habría que hacer distinciones de la peligrosidad del sujeto, ¿no? Digamos el autor sexual de serie, el asesino en serie, hacer identificaciones, y eso no solo lo hacemos los juristas, también los hacen los psiquiatras y los psicólogos, y adoptar las mejores medidas que sean además reconocedoras de la dignidad de ese sujeto, de ese autor penal también. Y hacia allá apunta lo que se llama la cadena de custodia, ¿no? Que es una medida que es independientemente a la pena, no se cumple en estado carcelario y pues va de la mano de estas medidas, digamos, de vigilancia particulares que se toman, digamos, de mano del juez, de un juez penal y además pues de expertos de expertos en psiquiatría y en psicología. Entonces, digamos, para llegar al estado de cosas ideal, lo más digno o reconocedor con el autor penal, aún en casos tan graves como estos, pues sería contar con este sistema tan sofisticado, pues que no contamos. En un sentido normativo, entonces, o sea, hay que hacer distinciones fácticas y normativas. En un sentido normativo, nosotros nos podríamos preguntar si es que una medida como tal, o sea, contar con este tipo de pena, tiene o no sentido, ¿no? Entonces ahí hago referencia a lo que decía Iván, ya tenemos penas, ¿no? Que garantizan más o menos esos mínimos. La pregunta sería, es si es necesario además justificar de alguna manera un acompañamiento o vigilancia adicional de esa persona y hasta qué punto eso sería proporcional o no, conforme al estado de cosas de nuestro derecho constitucional. Esto igual, y aquí hago referencia a propósito de las ganancias de luchas y avances y progreso en nuestro derecho constitucional, pues yo tampoco estaría de acuerdo con introducir una figura que ya superamos, ¿no? Dentro de nuestra cultura, digamos, jurídica y constitucional, para nosotros no es solución la pena de muerte ni la cadena perpetua. Entonces, la pregunta de fondo es, tenemos una realidad, tenemos unos autores problemáticos, tenemos unos niños que debemos proteger. ¿Cuál sería la mejor estrategia? ¿No? Y el problema nuestro, además de ser estratégicos, ¿no? Y de no hacer populismo, el problema nuestro pues siempre va a ser también la capacidad económica de respuesta respecto de esto, ¿no? Sí. De acuerdo. Doctor Iván, doctor Iván Lombana, le pregunto, digamos en términos prácticos, hablando del mínimo y el máximo que veíamos aquí en derecho comparado, la pregunta sería, en Colombia, para los que no lo sabemos, un violador, un asesino de menores, ¿qué pena mínima tiene y qué pena máxima tiene hoy en día? Bueno, ya te voy a dar las cifras, pero simplemente te quería dar ahí de contexto que las penas originalmente, cuando se hizo el Código Penal y se previó unas penas relativamente razonables, establecieron en general para el acceso carnal violento penas de 8 a 15 años, ponle aproximadamente. Y si es agravado, pues subía un tanto, pero en todo caso no pasaba de 20 años. Hoy en día, con las varias modificaciones que han sido objeto de estos delitos, por solo el acceso carnal se puede imponer una pena de 26 años y además cualquier beneficio punitivo derivado de una negociación con la fiscalía o de la aceptación de cargos está prohibido expresamente por la ley. Luego, si aceptan, se allanan a los cargos dentro del trámite del proceso, pues no tendría lugar ninguna rebaja. Pero adicionalmente, si paralelo al acceso se produce la muerte del menor, y de una menor, por ejemplo, la pena podría ser, se convierte este hecho en el delito principal y la pena está entre aproximadamente 41 años a 50 años. Como ocurre y hay concurso de delitos por la violación, la pena luego de una reforma de 2004 puede llegar a ser de 60 años. Y bajo ese esquema es que se han venido juzgando los delitos relacionados con la muerte de menores, relacionados con abuso de menores de edad.
Y entonces la pregunta, un poco para ponerle algo de picante a tu pregunta sobre el monto de las penas actuales, es si las penas en esos casos son de ese rigor, por ejemplo, en un concurso que eso se presenta, el acceso carnal y la posterior muerte de la víctima, pueden dar lugar a penas de 60 años. El caso de Juliana Zamboni, muy lamentable, el responsable está condenado, si no estoy mal, a 57. Es una pena que, de acuerdo con el promedio de los victimarios que rondan entre los 35 y 40 años, pues sin la posibilidad de obtener rebajas, daría lugar a que esta persona prácticamente permanezca el resto de sus días privado de su libertad. La única que podría obtener es una pequeña rebaja por estudio y trabajo, pero que esto es un derecho constitucional a la rehabilitación que no, por el momento, con el modelo constitucional que tenemos, a menos que haya otra nueva reforma constitucional que retroceda derechos, no se puede prohibir mediante ley. En ese orden, si la pena es tan alta, la pregunta es, ¿cuál fue la razón para que en este proyecto, o ya reforma aprobado, justifique un incremento nuevo de las penas? Porque si tú tienes penas altas y en este momento, bajo ese supuesto, no hay ningún reincidente porque tienes personas hoy privadas de la libertad con unas penas altas, ¿cuál es entonces la razón para, en medio de todas las personas que están cumpliendo estas penas altas, se proponga una nueva reforma incrementándolas? Eso lo que evidencia es que el objetivo no es el que dicen los proyectos de ley, sino seguramente lo que ya se ha mencionado en este escenario, y es este lugar común que es el populismo punitivo, y es hacer política con estas normas, simplemente seguramente para obtener votos y generar noticias y demás. Bueno, pero una pregunta, me queda una duda. Es decir, en el máximo, digamos que nosotros decíamos más o menos unos 60 años, que eran tan altas, decíamos que el doctor decía, claro, puede haber una rebaja por rehabilitación, que digamos que es obligatorio, que exista esa posibilidad de disminuirla por rehabilitación, pero esa disminución es ¿de qué tanto? Te puedo dar un aproximado. Si la persona está condenada a 60 años, el máximo de rebaja serían unos 13, 12 años estudiando y trabajando todos los días desde que le fue impuesta la pena. Luego entonces quedaría en un aproximado de 47, 46 años efectivo, porque no tendría otra posibilidad u otro beneficio jurídico. Súper claro. Y entonces la pregunta del millón es la que se hace mucha gente, y es si en realidad la reforma trae un beneficio para este delincuente que hoy en día la ley no trae, ¿sí? Porque pues muchos la han cuestionado incluso hasta el punto de decir que hasta el violador de la niña de Zamboni podría estar, digamos, beneficiado con esa norma. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Mito o realidad? No, es una crítica muy válida a la reforma recientemente aprobada, y por lo siguiente. Se supone que el mensaje que estamos enviando con este proyecto es el endurecimiento y el rigor del Estado frente a estos delitos, al punto de permitir la cadena perpetua. No obstante, como Colombia hace parte de tratados internacionales y en su constitución se reconoce, y el Código Penal reconoce como fin la resocialización de la pena, pues dejar la reforma tan escueta, simplemente estableciendo la cadena perpetua, pues daría lugar a una muy posible declaración de inconstitucionalidad de una reforma así planteada. Entonces se les ocurrió ese parágrafo o aparte, donde se estableció curiosamente que en estos casos donde se condene a alguien por cadena perpetua, va a tener la posibilidad que en un lapso de mínimo 25 años evaluarse si tuvo una resocialización y en ese orden obtener la libertad. Entonces la paradoja es que con este proyecto de ley se van a poder beneficiar personas que hoy en día están condenadas a penas de 57 años de edad, como el caso, 57 años de prisión, como casos que sabemos mediáticamente que se han conocido, y que no tenían opción diferente a pagar una pena mínima de más o menos 45 años efectivo dentro de un establecimiento carcelario. Con esta reforma, paradójicamente,
podrán, una vez cumplan los 25 años o menos, si se tiene en cuenta la rebaja por estudio, a la opción a que se revise la permanencia en el centro carcelario y en ese orden obtener la libertad. Entonces no fueron muy versados al momento de escribir esta reforma, y lo que terminaron es posiblemente beneficiando y haciendo todo lo contrario a lo que se proponían a personas condenadas por estos graves delitos. Es decir, verdad, no es un mito en realidad esto. Y digamos Es un que mito, esa... quiero complementar ahí una cosa. Vi unas declaraciones recientes de un funcionario sobre esa pregunta y dice que no va a operar porque esta ley que aparentemente se ve favorable y permisible en materia penal y por lo tanto debería aplicarse a cualquier evento ya juzgado en virtud del principio de favorabilidad que rige en materia penal, que no se aplicaría porque el supuesto hecho es distinto, y es que son para personas condenadas exclusivamente por cadena perpetua. Esa interpretación no va, creo que, a ser realidad en las Cortes. Apenas se apruebe apenas entre en vigor la reforma y se desarrolle con la eventual ley, todos van a solicitar que en 25 años o menos revisen por favorabilidad su condena. No, pues peligroso. Pues es decir, todo lo contrario a lo que supuestamente se quiere con la cadena perpetua. Ok. Doctor Charri, la gran pregunta ahorita es ¿qué va a pasar en la Corte Constitucional? Pues porque finalmente esto es un acto legislativo que modifica la Constitución, y digamos que en ese sentido uno pensaría que la Corte lo único que podría hacer es un estudio formal y ya. Pero pues otros dicen no, la va a tumbar porque de alguna forma está sustituyendo a la Constitución esa reforma. Pero finalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar ahorita en la Corte? ¿Qué sigue? Bueno, Marta, ojalá lo supiera, pero pues no lo sé. Le puedo dar el marco de las reglas de juego. Como bien anota, la Constitución del 91 establece que el control de constitucionalidad de los actos de reforma se realizará únicamente por vicios de procedimiento. Entonces, la competencia que tiene la Corte, de acuerdo con ese parámetro, es estudiar cómo se tramitó el acto, si estaban los quórums, las mayorías, los tiempos de reflexión, el trámite en 2 legislaturas, bueno, y ver si eso funcionaba de esa forma. Con todo, tal vez hacia el 2004, la Corte Constitucional, en un fallo, por cierto, inhibitorio, planteó la tesis de la sustitución. Muy discutible, a mi juicio, y muy criticable. Entre otras porque el constituyente del 91 quiso dejar de manera expresa que las competencias de la Corte eran taxativas y precisas, con el ánimo de no tener jueces activistas que desbordaran sus funciones, porque eso genera mucha perturbación en la arquitectura constitucional, como yo creo que el efecto está ocurriendo en Colombia. Pero lo cierto es que la Corte hizo la siguiente reflexión que se había hecho antes. En eso hay que ser consecuentes. Esa discusión se había dado tal vez en 1910 con el control constitucional que se estableció en esa época. O se dio tal vez un poco después. ¿Consistente en qué? En que dijo, una cosa es la competencia de reformar, que es hacer cambios sin cambiar la esencia, y otra cosa es cambiar la esencia. Y puso un ejemplo que es difícil de rebatir. Dijo, si el constituyente secundario estableciera una monarquía, estaría cambiando la esencia de una constitución republicana liberal, y en consecuencia se podría decir que no la reformó, sino que la cambió. Y entonces uno dice, bueno, el argumento de alguna forma con ese ejemplo tiene mucho peso. Lo cierto es que en la aplicación que se le ha venido dando, han entrado en unas sutilezas francamente criticables. Está el caso que yo suelo citar a menudo de un acto legislativo que ordenó que se incluyera en carrera administrativa a quienes estaban en provisionalidad. La Corte consideró que eso violaba la esencia de la Constitución. Hay un caso en que se le dieron competencias legislativas al Consejo de Estado. La Corte consideró que eso violaba la esencia de la Constitución, a pesar de que hay un artículo transitorio que hace lo mismo, que dice, hombre, si el gobierno nos pide un decreto legislativo, el Consejo de Estado podrá expedirlo. Entonces dice uno,
una cosa es el planteamiento teórico y en la práctica se ha convertido, a mi juicio, en una valoración subjetiva de la Corte Constitucional, que depende mucho de las mayorías en su momento, de los magistrados. ¿Qué podría esperar uno en este caso? Yo diría que sin duda van a entrar al tema de sustitución de la Constitución. O sea, analizarán si hay vicios de procedimiento o no, dependerá de los cargos que hagan los demandantes, y entrarán a hacer la reflexión si sustituye o no la Constitución, y entrarán en otro campo novedoso que es el del bloque de constitucionalidad y los tratados de derechos humanos que suspenden o regulan los derechos en estados de excepción, que a juicio de la Corte hacen parte integrante de la Constitución. Yo creo que es otro error conceptual de la Corte, porque los tratados, de acuerdo a la concepción inicial, tienen rango legal y no rango constitucional, pero bueno, y seguramente se pronunciarán, pero no estaría tan convencido de que haya una declaratoria de inconstitucionalidad. Yo creo que va a ser objeto de debate, porque es un tema, digamos que no es un tema fácil, por decirlo de alguna forma, pero sí entrarán a hacer esa reflexión y dirán si viola o no la esencia de la Constitución. Bueno, también pasa otra cosa, doctor Charri, y es que en el momento en el que se realizó la aprobación, entiendo que hubo varias recusaciones. Entiendo que incluso las recusaciones fueron por las motivaciones electorales que tenían los congresistas. Y digamos que de alguna forma estuvo por un momentico, digamos por un instante, por interregno, un poco bloqueado el tema de la aprobación hasta que finalmente pues, se logró aprobar. Pero digamos que ese asunto de haberse recusado y de no obstante esa recusación, haber continuado con la votación y haberse aprobado, podría ser uno de esos asuntos formales que impedirían digamos, que pasara el filtro constitucional en lo formal, ¿o no? A ver, es un tema de procedimiento, sin duda. La pregunta es si se tramitó bien o mal. Entonces, lo primero que yo diría es que si se presenta una recusación, se debe tramitar. Y tramitar implica en aceptarla o no aceptarla. Y si está bien o mal resuelta. Considerar que hay un interés electoral, me parece a mí que no es una recusación válida en el régimen del congresista, porque lo que pretende el congresista es que no haya conflictos de intereses, que no haya intereses particulares, pero un congresista por definición tiene un interés electoral o un interés político, para no ponerlo en términos de reelección de congresistas, que es indefinida y ha estado en la Constitución desde hace mucho tiempo y es histórica. De manera que el primer control que ejerce un ciudadano sobre sus congresistas es si vuelve a votarlo o no. Y si uno siente que su congresista no lo representa y lo traicionó en sus principios políticos, pues uno vota por otro. Entonces, me parece que eso no es una causal de recusación. Habría que ver si se tramitó correctamente con las formalidades que exige la ley quinta, y si fue así, pues no sería un vicio. Ahora, hagamos una anotación marginal. La Corte ha llegado a sostener que pueden haber vicios que no tienen la entidad suficiente para invalidar el acto. O sea, hay errores en el procedimiento, que no se tramitó en el tiempo que era, que el secretario no dejó la constancia que era. Dicen, hombre, sí, hay un error, pero no tiene la entidad para declarar la inconstitucionalidad del acto porque su incidencia en la decisión política no es relevante. Entonces, incluso existiendo errores de procedimiento, puede no haber declaratoria de inconstitucionalidad. Doctor, pregunta, ¿y en caso de que se demande la constitucionalidad de la norma? No, pues yo estoy seguro, ya está anunciado que se va a demandar, y por eso le digo que me atrevo a decir que la Corte hará la reflexión de la sustitución de la Constitución. O sea, no solo será vicios de procedimiento, abordará, porque lo ha hecho en casos anteriores, los argumentos de los demandantes en cuanto a la sustitución de la Constitución o no, y allí no me atrevería a decir cuál va a ser el resultado, porque la Corte es, digamos, en algunos casos impredecible. Predecible. Pero doctor, otra pregunta. Es que de esto surgen muchas dudas y si no, pero tiene que ser en el marco de la demanda de constitucionalidad o de mutuo propio la Corte Constitucional en esta revisión formal podría de una vez hacerla de fondo sin necesidad de demanda de constitucionalidad. A ver, el principio general es que la jurisdicción constitucional es rogada, o sea, se requiere de demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, en el régimen que
que está previsto, que en principio es para las leyes y no para los actos legislativos, el juez tiene la posibilidad de hacer integraciones de proposiciones jurídicas o normativas. O sea, decir, usted demanda un artículo, pero ese artículo, si se declara inexequible, pues no saca del mundo jurídico la institución. Entonces necesito traer todos los artículos para que realmente la declaratoria de inconstitucionalidad sea efectiva y no queden, digamos, instituciones jurídicas inconstitucionales funcionando con una declaratoria de inconstitucionalidad parcial. Dicho en otras palabras, el juez puede ampliar la declaratoria de inconstitucionalidad a otros aspectos en el campo legislativo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que si usted demanda un acto legislativo por vicios de procedimiento y por sustitución a la Constitución, pues la Corte tiene competencia para analizar los cargos y hacerlo. La pregunta sería, si solo se demanda por vicios de procedimiento y no por sustitución a la Constitución, si la Corte pudiera de oficio entrar en esa reflexión. Yo diría que no, pero como le digo, la Corte es impredecible, es un juez que yo no he dudado en calificar de hiperactivista, en el sentido de que nos ha mostrado que se sale fácilmente de sus límites naturales, y entonces no me atrevería a decir si se mantendría en el marco de la demanda o si incursionaría en su tesis para salvar, digamos, el principio de integridad de la Constitución. Bueno, pues este es el momento para invitar a las personas que nos están viendo para que hagan sus preguntas, porque ya tenemos preguntas del público, entonces voy a empezar con la doctora Natalia. Y son preguntas muy precisas, además, muy buenas. Pregunta la señorita o la señora, bueno, pregunta Fabiana Rodríguez. Fabiana, ¿cómo estás? Dice, si hay unanimidad de la academia sobre la incompatibilidad de esta medida en Colombia, ¿cómo entender que esta aprobación, cómo entender que haya ocurrido esta aprobación a la reforma? Tienes el micrófono apagado, doctora Natalia. Una pregunta directo a la Me había academia. sido, ahora sí. Ajá, La listo. academia, no, o sea, creo que lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, de acuerdo, ya Ok, está bien. vale. Sí. Pues, ¿cómo se explica esto, este fenómeno? Pues ya se demostró aquí, digamos, hay muchos argumentos, digamos, de normativos, o sea, digamos, están presentando un proyecto bastante simplista, hacen alusión, digamos, al fenómeno en derecho comparado, pero en derecho comparado el asunto es muchísimo más sofisticado. De hecho, los sistemas son mucho más garantistas. El quantum punitivo, en el caso que yo referencié en Alemania, pues es menor que el colombiano. Y además es una estrategia, ¿no? Es una estrategia de protección y digamos que va ajustada al reconocimiento de la dignidad de la persona, del autor penal y de las potenciales víctimas o de las personas que ya son víctimas. Entonces, pues, estos ejercicios, como yo veo las cosas, o sea, ¿por qué está sucediendo esto? Pues para mí se puede interpretar en un contexto mucho más amplio y político de lo que estamos viviendo en Colombia desde hace unos años. Digamos, a eso, reitero nuevamente, a tratar de marcar la idea de la retribución, ¿no? De la venganza, de la mano dura, de no perdonar, de no dialogar, de no acercarnos, descontextualizando esos mensajes, ¿no? Entonces creo que es una forma de manifestar eso, ¿no? Obviamente pues está detrás lo que estamos hablando, la posibilidad de captar votos, ¿no? Pero pues este tipo de opiniones se alimentan de la mente del común, que ya sabemos en nuestro, por lo menos en nuestra tradición occidental, judeocristiana, va muy de la mano de la respuesta del mal por el mal, de la culpa, del señalar. Entonces creo que es más un juego de eso que de una verdadera protección, lo que estábamos hablando, una protección real frente a los niños, un fenómeno que es real y que está allí, que hay que solucionarlo, ¿no? De unos autores que siempre van a acompañar a la sociedad, ¿no? Siempre vamos a tener, por muy desarrolladas que estén nuestras sociedades, vamos a tener problemas de delitos sexuales, cómo confrontarlos, ¿no? Es una pregunta compleja, pero que tenemos que abordar. Entonces, pues yo creo que simplemente es eso, es un juego de poderes que se alimenta, digamos, de esa mentalidad de la cultura del señalar, la cultura clásica de la venganza, pues típica de nuestras instituciones.
Claro, y además es que, no sé, pero lo que se comentaba era que muy probablemente aquel congresista que no estaba a favor de la cadena perpetua, entonces podría plantearse que estaba a favor de la violación, digamos que es un dilema que no, que un falso dilema, digamos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas podría hablarse de pronto de populismo punitivo. Sí, claro. Claro, porque lo que se está presentando no es técnico, o sea, no sé si fui lo suficiente, pues en estos espacios es difícil presentar todo, pero por ejemplo el caso alemán, digamos, el grado de tecnicismo legislativo es altísimo, ¿no? Entonces uno allí justificaría este tipo de medidas, ¿no? Se entienden este tipo de medidas. Pregunta distinta sería, digamos, también en nuestro caso preguntarnos, bueno, pero la cadena perpetua, la pena de muerte, esos temas ya los superamos dentro de nuestra cultura, ¿no? ¿Por qué volvemos a preguntarnos algo que ya habíamos superado como sociedad, ¿no? Entonces, claro, es populismo, sí, claro, y lo vemos, o sea, si quieren plantear la cosa de esa manera, definan realmente cuáles serían los criterios en el proyecto, ¿no? Estoy hablando como los motivos del proyecto de reforma. ¿Cuál sería el grado de culpabilidad tan grave? ¿Cuáles son los criterios, digamos, para determinar que existen autores altísimamente, digamos, peligrosos o que han demostrado, digamos, ser altísimamente bárbaros con sus víctimas, tal que medianamente podamos, digamos, volver a debatir sobre un punto que ya habíamos superado, ¿no? Si lo quieren hacer de esa manera, pero no son capaces. Entonces, sí, no. De acuerdo. Al doctor Iván Lombana nos preguntan, por acá nos preguntan el señor Alberto Valderrama, pregunta lo siguiente: Alberto, ¿cómo estás? Pregunta, ¿con la cadena perpetua sí se va a evitar la reincidencia de estos delitos? Bueno, yo creo que de alguna manera ya me referí un poco tangencialmente a ese tema, pero quiero ilustrarlo de una mejor manera para ojalá ser contundente en la exposición en ese punto. Ya había mencionado en punto a los parámetros de las penas que actualmente con la última reforma, la del 2015 que modificó penas en relación de estos delitos, contempla penas de hasta 60 años cuando hay concurso de delitos y en ese orden la pregunta es, el anuncio de muchas personas que están a favor del proyecto aprobado sobre que partían de una premisa falaz, por supuesto, en el que dicen que las personas, o por lo menos, algo equivocada o oportunista el argumento al decir que las personas que incurren en estos delitos de violación de menores o mujeres no tienen cura o que no tienen posibilidad de regenerarse o de resocializarse y demás, y que si seguramente salen de prisión, lo primero que van a volver a hacer es reincidir y cometer la conducta. Pero pues si tenemos penas en las que se contempla un monto de mínimo internación efectiva de 40 años a partir de 2015 y penas igualmente altas con fechas anteriores, pues no tenemos oportunidad de evaluar la reincidencia. Yo no creo que haya un solo caso juzgado de hace unos 6, 7 años a la fecha en el que una persona haya salido en libertad como consecuencia de la comisión de estos delitos, y si eso no es real, o sea, si la persona no ha salido en libertad, pues ¿cómo vamos a evaluar la reincidencia de personas que saldrán en unos 30 años? Luego, el argumento, la premisa de los que partieron este proyecto sobre que estas personas no son susceptibles de resocialización y en ese orden hay que consagrar la cadena perpetua, pues es falaz. En ese sentido, pues creo que le sumo argumentos ya un poco de índole jurídico y práctico a lo que intencionalmente estaba detrás de este proyecto. Y simplemente para concluirte, en relación con todo este contexto, es que paradójicamente, hablando de la reforma, contempla una parte donde dice que a partir de su promulgación, el Estado tiene un tiempo para diseñar una política para atacar el fenómeno y demás. Este tipo de reformas deberían ser la consecuencia del estudio de una política integral para proteger a los menores. Y entonces acudimos a todas las herramientas que el Estado nos ofrece para evitar la victimización, las víctimas, entonces de índole social,
de índole de estar pendiente, en efecto, sí, de la reincidencia. La reincidencia se atacaría es con una política clara sobre las personas que están próximas a obtener libertad y cómo se les brinda alguna herramienta para no dejarlos a la deriva y que cometan delitos. En fin, una serie de herramientas y una serie de políticas que si fallan, ahí sí estudiemos si es viable la cadena perpetua. Pero el proyecto, paradójicamente o extrañamente, establece la cadena perpetua y luego ahí sí diseñemos políticas para evaluar toda esta situación. Entonces es otro tema interesante para reflexionar ahí en ese proyecto. De acuerdo. Doctor Juan Manuel Charri, me hace la siguiente pregunta, que estoy segura va dirigida a usted. ¿Por qué hay países del mundo occidental como Argentina, Chile, México y Perú que sí permiten la cadena perpetua y por qué en Colombia esa misma medida sería inconstitucional? Bueno, yo no estoy seguro que sea inconstitucional. Si nos mantuviéramos en el marco del constituyente del 91, pues solo se podría juzgar por vicios de procedimiento y sería una decisión política. En el marco de la sustitución a la Constitución, pues depende cómo se aborde la reflexión, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la Constitución del 91? Si son los valores liberales, si es esa tradición jurídica de no pena de muerte, no destierro, no cadena perpetua, y si se podría considerar esencial eso en la Constitución o si se puede variar. Yo creo que la experiencia latinoamericana pues, nos da un contexto de distintos ritmos de avance de la concepción liberal. En Colombia yo creo que llegamos relativamente temprano a la abolición de la esclavitud y pues cogimos también el camino de la abolición de la pena de muerte, de abolir el destierro como castigo político, y en ese contexto abolimos la cadena o la prisión perpetua. Yo lo consideraría, no sé si inconstitucional, pero sin duda un retroceso en la concepción del derecho penal. Y pienso que el derecho constitucional también daría un paso atrás porque había estado colocando límites a las sanciones penales. Sonido. Y aquí sí me gustaría hacer una pregunta, doctor Charri, aprovecharlo también, y es sobre el tema de los tratados internacionales, porque muchos han dicho, pues, digamos, algunos han dicho, abro comillas, la implementación de la cadena perpetua no viola el bloque de constitucionalidad, puesto que no existe una prohibición expresa de este tipo de penas en los tratados internacionales ratificados en Colombia. Pero por otro lado hay quienes afirman que existen tratados internacionales que no permiten la cadena perpetua. Entonces digamos que hay como es la cosa, doctor. Bueno, yo hasta donde pude revisar no encontré una prohibición expresa a la cadena perpetua. La encontré, por supuesto, para la pena de muerte. Entonces, diría, habría que buscarla en los tratados de derechos humanos a los que se refiere el artículo 93 y supongamos, en gracia de discusión, que la encontráramos. La pregunta sería cómo conciliar ese conflicto entre los tratados públicos de derechos humanos y la Constitución. A ver, lo digo en términos simplistas. No podemos modificar la Constitución si va en contra de tratados públicos suscritos por Colombia, entonces habrá quienes crean que no podemos y habrá quienes crean que sí podemos, asumiendo las responsabilidades internacionales, o no lo sé, pero yo creo que ahí habría un punto de reflexión que tiene que ver con la figura del bloque de constitucionalidad, a mi juicio mal construida, pero no me voy a extender sobre el tema. Bueno, pues yo creo que cumplimos con el análisis juicioso. Yo no sé si quieren comentar algo más o hacer alguna apreciación adicional. Yo quisiera una cosa muy sencilla, solo también para dejar una provocación en el ambiente, y es el tema de la revisión de la sanción, que toca un punto que ha sido muy polémico hace poco en Colombia, que es el de la doble instancia y el de la revisión de la condena. O sea, ¿qué pasa si a uno le ponen una condena en segunda instancia o en última instancia? Que de acuerdo a los tratados internacionales tiene derecho a que lo revise un superior. Y en Colombia hemos cometido el absurdo, que no me canso de repetirlo y por eso estoy metiendo la cuña, de crear salas dentro de los tribunales límites o dentro de las máximas autoridades para tramitar segundas instancias cuando la garantía lo que establece es que sea un juez superior y no una sala dentro de la misma corporación.
De acuerdo, de acuerdo. Ok, la doctora Natalia quería comentar también algo. Sí, un argumento pues que complementa una idea que manifestó Iván a propósito de cómo sería el juego de las penas, ¿no? Digamos, a propósito de si esta medida, esta reforma es populista o no, lo que estamos hablando. Y hay argumentos que también habíamos hablado con Marta en estos días, digamos que supuestamente a favor de la reforma, y es el hecho de que el Estatuto de Roma también prevé la cadena perpetua, y de manera similar también está sujeta esa revisión, digámoslo así, a los 25 años, ¿no? Cuando transcurren 25 años en la cárcel o en prisión. Y hay unos antecedentes citados por Cayambos en su manual de Derecho Penal Internacional, del Tribunal de la Antigua Yugoslavia y del Tribunal de Ruanda. Y pues las penas más altas que se han llegado a imponer en estos tribunales en cadena perpetua son de 46 años y de 45 años, ¿no? Entonces son dos datos a favor de los cálculos que estaba haciendo Iván, ¿no? Que Iván decía, todos van a pedir la revisión a los 25 y en últimas lo que están buscando los que están a favor de la reforma, pues de facto los resultados van a ser pues contradictorios, ¿no? Lo opuesto. Totalmente contrarios, claro, de acuerdo. Sí, y estamos hablando del Estatuto de Roma, ¿no? Estamos hablando de contextos mucho más graves de un autor simple, digamos un ciudadano simple que comete este tipo de actos. Estamos hablando de contextos de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. O sea, el sentido de la conducta es lo más grave, digamos, que podamos llegar a imaginarnos en el derecho penal. Y 46 años, 45 años, ¿no? Entonces, quería agregar como ese dato. De acuerdo. ¿Y el doctor Iván? ¿Quisiera agregar algo más? Sí, simplemente ahí como para complementar al doctor Juan Manuel y a Natalia, es una reflexión. Yo particularmente, y me uno un poco al doctor Juan Manuel y seguramente al pensamiento de Natalia, pero digo enfáticamente, me parece que más allá de estar en desacuerdo filosóficamente de la cadena perpetua por el retroceso que supone para el espíritu de la Constitución, como lo ha señalado el doctor Juan Manuel, también radica las críticas que venimos haciendo, no porque de alguna forma estemos de acuerdo con que los victimarios incurran en estos delitos con respecto a menores de edad o algo similar, sino porque además esta reforma, en mi criterio, y perdóname la expresión, es chambona, mal concebida, que posiblemente tenga los efectos perversos que no se quería, y es implementar beneficios punitivos para personas a los que hoy bajo las normas actuales están prohibidos. Entonces, por tal vez palabra, lo que he dicho popular, este populismo punitivo, lo que va a tener es efectos contrarios a los deseados. Vale. Ok, qué peligro. Bueno, de todas maneras, estamos en manos de la Corte Constitucional. Bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Yo les cuento que todavía se quedaron muchas preguntas más, pero pues bueno, no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, estaremos respondiendo las preguntas. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Y bueno, les cuento que ese chat está bien interesante. Entonces, gracias, doctora Natalia, por aceptar la invitación. A ti nuevamente y a los compañeros. Gracias. Al doctor Iván Lombana, gracias, doctor Iván, por estar por aquí. No, doctora Marta, fue un placer. Un saludo a los compañeros y un saludo a todas las personas que hayan oído esta charla y los que en futuro la oigan. Ok, y al doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerlos acá. Marta, mil gracias. Muy ilustrativo. Una muy feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias a todos. Chao, nos vemos el próximo jueves.